Entonces, me importa que les queden claros los conceptos. Voy a estarles preguntando en cierto momento, ¿me entienden, no me entienden? ¿O quién me puede dar un ejemplo? Recuerden que todas tus participaciones yo las tomo en cuenta, pero sí me importa que sí estés contestando, ¿no? Que estés poniendo atención. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Estos dos temas tienen mucho que ver con teoría narrativa. Cuando estudiamos en el español, chicos, estudiamos la estructura de los textos. Cuando son textos académicos, textos argumentativos, textos que tienen un poquito más de objetividad, lo que hacemos es pues estudiar la estructura. Cuando estudiamos textos que tienen que ver más con las emociones, con lo poético, con contar una historia, estudiamos entonces lo que viene siendo la teoría literaria o teoría narratológica, ¿no? Hablar de la teoría narrativa o narratológica es hablar de todos los elementos que tengan que ver con el hecho de contar una historia, ¿no? Todo lo que me cuente una historia puede ser analizado con la teoría narrativa, es decir, puede ser un cuento, puede ser una película, puede ser una novela, puede ser una serie, cualquier producción que me esté contando una historia. Igual puede ser mi propia vida, como en este caso la autobiografía. Entonces, voy a ver en el tema número 2. El tema número 2 tiene por título Función de la trama en la progresión cronológica de la narración. Vamos a ver este concepto que ustedes lo van a seguir viendo a lo largo de su vida, que es la trama. Muchos de nosotros ya sabemos qué es la trama. En realidad es un concepto fácil de explicar, pero aquí lo vamos a ver de forma conceptual, o sea, teóricamente qué significa, ¿no? Hablar de la trama conceptualmente significa, es igual a todas las acciones esenciales en un relato, todas las acciones indispensables, es decir, todo lo que pasa en un relato, hechos como tal, ¿sí? Un relato está compuesto de estas acciones principales que se llaman nudos, más acciones secundarias que se llaman catálisis. La trama es lo principal. La trama es como el esqueleto de la narración, ¿no? Es como la base de la narración. Si quitamos la trama, se pierde la narración, no se sostiene. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas al cine, ves una película y luego pues te encuentras a tu amigo o a tu mamá, quien sea, y te pregunta, oye, ¿de qué se trató la película? Lo que tu mente va a hacer cuando te dicen de qué se trató la película es ir localizando en la película las acciones principales y las consecuencias que tuvieron o cómo se fueron enlazando estas acciones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas al cine y ves Shrek, ¿no? Yo creo que todos hemos visto esa caricatura o todos sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, si te dice tu mamá de qué se trata o resúmeme la película, ¿no? Vas a pensar en las acciones principales. ¿Cuáles serían las acciones principales o sucesos principales? Bueno, yo te lo puedo poner en 6 acciones, más o menos. Uno, resulta que están expulsando a los personajes de cuentos de hadas de ese lugar o los están enjaulando, ¿no? Algo así. Esto, que es una primera acción, provoca que muchos personajes de cuentos de hadas invadan un pantano donde vive un ogro. Esto provoca que el ogro vaya a alegar con el rey de esas tierras que está pasando o que lo saque a todos. Esto provoca que el rey le ponga como misión o como trato rescatar a una princesa. Esto provoca que el ogro se enamore de la princesa y esto a su vez provoca que después de una serie de acciones más pequeñitas, el ogro se case con la princesa, ¿no? Vean que son 6 acciones principales y lo puedes narrar así. Se trata de un ogro que invade en su pantano, entonces va a ver cómo lo puede recuperar y lo mandan a buscar a una princesa y luego se enamora de la princesa y luego pues impide la boda y se casa con ella, ¿no? Ahí está. 6 acciones principales. Todo relato lo tiene. En todo relato vamos a poder localizar este tipo de acciones principales, ¿no? Si te hablo, por ejemplo, de la Cenicienta, ¿cuál sería una acción principal? Piensa que es la consecuencia, ¿no? Muchas veces son
problemas y soluciones y más problemas. Por ejemplo, en Cenicienta, la problema principal o lo que pasa primeramente es que la mamá de Cenicienta muere. Eso provoca que el papá luego se case con otra mujer, ¿no? Luego, esta mujer pues es mala, ¿no? Luego el papá hace un viaje o se muere o no sé qué pasa, hay diferentes versiones y esto provoca que Cenicienta se quede sola con la madrastra. Las doncellas son muy malas con ella, etcétera, etcétera. Luego hay otro nudo narrativo que es que hay un baile, ¿sí? Otro, digamos, acción. Luego, después, hay otro nudo narrativo que es que aparece la madrina y Cenicienta pues tiene su vestido y todo. Si no hubiera tenido su vestido, no hubiera podido ir al baile. Y si no hubiera existido un baile, pues no hubiera tenido que hacer su vestido, ¿no? Vean que son como consecuencias. Luego tiene su vestido, entonces va al baile y el segundo nudo narrativo es que le toca bailar con el príncipe, ¿no? Se encuentra el príncipe. Pudo haber bailado con todo el mundo, pero no bailó con el príncipe. Ese es otro nudo narrativo. Luego, otro hecho muy importante es que se le olvida la zapatilla. Y luego el último es pues que ya la encuentran y se casan, ¿no? Vean que son como, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Entonces, de eso se trata, ¿no? Le repito, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la trama. Muchos autores identifican o de forma metafórica señalan la trama en relación con un tejido, ¿no? Porque hablar de la trama significa ver cómo se van uniendo cada una de las acciones para formar el relato, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a pasar algo en consecuencia de lo otro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, bueno, si no hubiera, como les comento, si no hubiera existido un baile, pues no hubiera conocido al príncipe. Y si no hubiera conocido al príncipe, no se hubiera casado. Si no se hubiera muerto la mamá de Cenicienta, el papá no se hubiera vuelto a casar. Ven que todos son como problemas, soluciones o acciones y consecuencias, ¿no? En todas las películas, en todas las narraciones van a encontrar este tipo de acciones principales, ¿no? Entonces, la trama es la unión o digamos la sucesión de estas acciones principales. Y les repito, la trama es parte importante del relato, pero el relato en sí, es decir, ya todo el escrito, toda la película, toda la novela, está conformada de la trama, que son las acciones principales, más catálisis, ¿no? Que son acciones secundarias. La trama, como dice aquí, bueno, más bien está aquí abajo lo que dice más claramente. La trama de un relato es entonces el encadenamiento de las acciones más importantes y su función en la progresión de una autobiografía es dar una idea ordenada de la vida de la persona que se ha escrito, ¿no? Eso en una autobiografía, ahorita me voy a pasar por ahí. Me interesa que les quede claro esto, que la trama es el encadenamiento de las acciones más importantes. Las acciones más importantes se llaman nudos narrativos o simplemente nudos, ¿no? Hay nudos, son las acciones más importantes o indispensables. Es decir, si no pasa eso, no puede pasar lo que sigue y no hay historia, ¿no? Piensa, por ejemplo, si la Bella Durmiente no se, ¿cómo? Se pincha el dedo, no se duerme y no hay historia. Si Blancanieves no muerde la manzana, tampoco se duerme y no hay historia. Si, no sé, la sirenita no ve al príncipe, entonces no se enamora y no hay historia, ¿no? Siempre hay como un hecho principal. ¿Qué más? Hay muchos en todas las películas, siempre va a haber acciones principales que vayan encadenándose para contar lo que es el esqueleto de la narración, ¿no? Esto se le conoce como nudos narrativos o pues nada más nudos, ¿no? Y luego, les repito, están las acciones secundarias, que digamos son todo lo que pasa, pero no tienen una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, en las películas animadas de Disney, todo lo que son canciones casi siempre implican una catálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no está pasando nada, pero el villano está cantando que pues es bien chilo y va a robarse a la damisela o va a hacer sus planes realidad, ¿no? Pero no pasa nada en la trama. Todas aquellas acciones secundarias que no te lleven a algo dentro de la trama se llaman catálisis.
Las catálisis pueden ser, en una película pueden ser, por ejemplo, chistes o pensamientos que hagan los personajes, y en un libro también, en una película pueden ser más que nada, bueno, más que nada son descripciones, ya que si tú empiezas a leer un libro y dice, Juan era un niño de cabellos oscuros, ojos verdes, alto, y te está como describiendo a la persona, bueno, todas esas palabras tienen un lugar dentro del relato, pero no tienen un lugar dentro de la trama, porque el hecho de que Juan tenga ojos verdes no va a afectar o no tiene nada que ver con el hecho de que a lo mejor compre unos frijoles mágicos, ¿verdad? No va a haber como una relación. Va a haber, claro que sí, relatos donde las características físicas del personaje sean parte esencial vamos a decir, de la trama, ¿no? Todos esos personajes, no sé, bueno, por ejemplo, no sé, Juan sin miedo, por ejemplo. El hecho de que haya Mire, las películas de Disney y las canciones son cataclismos, catálisis. La catálisis. mayoría de las veces, ¿no? Y porque la mayoría de las veces cuando está cantando un personaje no está pasando nada en el relato, ¿no? Hay otras veces que sí. Por ejemplo, muchas veces los personajes cantan cuando están haciendo un viaje o están diciendo sus planes o, o cuando simplemente están describiéndote cómo son o cómo es el lugar, ¿no? Donde viven. Por ejemplo, si el personaje va a hacer un viaje para que no se vea el viaje de 5 días en la película, también haces como una canción y eso en realidad es, o sea, se puede resumir con el personaje hizo un viaje, pero lo ponen como una catálisis porque extienden esa descripción, ¿no? Las catálisis siempre van a ser, eh, piensa en todas las acciones que tú haces que en realidad no implican mucho movimiento. Todo lo que tenga que ver con eso es una catálisis. Por ejemplo, sentarte a ver tu cuarto, si tú lo describes en un texto, entonces Juan se sentó y observó su cuarto y miró que había esto y un osito y libros y y empiezas a describir qué hay. Eso es una catálisis porque no pasa nada, ¿sí? No está pasando acciones como tal, simplemente el personaje está observando a su alrededor. En las películas esto es lo mismo que cuando se nos empieza digamos, a mostrar todo el paisaje, ¿sí? Si hay escenas en las que nada más se nos está mostrando el paisaje, que la cámara hace como rodea el paisaje, no, eso es una catálisis porque no está pasando nada, o sea, no hay un personaje que esté haciendo algo, sino que nada más se nos está describiendo, se nos está mostrando pues el paisaje, ¿no? Si en un libro se nos está describiendo cómo es un personaje, qué está pensando un personaje, o qué está reflexionando un personaje, también es una catálisis, ¿no? Piensa, por ejemplo, esto. Imagina que en un texto hay un nudo narrativo. El nudo narrativo es que, no sé, vamos a ponerle así, Juan y María son novios y un día se pelean y se separan. Aquí sucede el nudo narrativo, ese es el hecho, ¿no? El hecho es que se separaron. Cada quien se va por su lado. Y si la historia me empieza a contar qué le pasó a Juan después, si Juan está muy triste, si Juan está llorando, si Juan se está arrepintiendo, si Juan decía no haber hecho eso, nada de la descripción que me dé de Juan va a cambiar el hecho de que ya terminaron, ¿no? Es decir, todo lo que Juan piensa y sienta y todo lo que me diga el texto que piensa y siente es una catálisis, porque no va a haber una acción en sí, simplemente me está describiendo cómo el personaje se siente. A ver qué me atoran por aquí. Está bien, Santiago, no se tarde, por favor, nada más. Ok, entonces a esto voy, ¿no? Las catálisis casi siempre son pues todas estas partes dramáticas de la historia donde el personaje dice, tengo que hacer esto, pero no puedo, pero tengo que hacerlo. O cuando el personaje está pensando, oh, yo creo que sí me gusta, voy a atreverme a hablarle, ¿no? Las catálisis son importantes, son parte importante del relato también, porque te pueden dar un indicio o le dan como dramatismo al relato, ¿no? ¿Qué sería para ti como más interesante?
Que yo te diga, este era una vez un niño que le gustaba a una niña, un día le habló y resulta que también le gustaba a la niña y fueron muy felices. O si yo te diga, o si yo te digo, esta era una vez un niño que le gustaba a una niña, pero no sabía si hablarle o no, le daba vergüenza, no sabía cómo hacer las cosas, y entonces como que se animaba, pero no se animaba. ¿Ves? Le agrega como más dramatismo o más emoción a las cosas. Las catálisis son todas estas partes en el relato donde no pasa nada en sí, donde tú no puedes decir, es que está pasando esto, pero te dan como un indicio para lo que va a pasar o te están mencionando de cierta manera cómo va a actuar el personaje. Por ejemplo, si en una narración se nos está mencionando, se nos menciona que el personaje todos los días, eh, no sé, veía la foto de alguien que tenía por ahí, todos los días veía la foto de alguien, aunque no se nos diga explícitamente que le gustaba a esa persona, ya lo podemos dar por hecho, ¿no? Y a lo mejor si en un futuro se topa con esa persona, pues ya sabemos que va a reaccionar a lo mejor nervioso porque todos los días ve la foto de esa persona, ¿no? O por ejemplo, en las películas es muy común que las catálisis tengan el objetivo de dar indicios a las personas, ¿no? ¿Qué es un indicio? Sería como que un guiño a decirte, mira, estoy enfocando este objeto que luego va a ser importante en la trama, ¿no? Por ejemplo, en las películas, cuando un personaje entra a otro lugar, a lo mejor vamos a decir de esas películas de mucha acción, el personaje entra a otro lugar y nada más se nos enfoca, digamos, al villano, ¿no? El villano es el que se está enfocando, hay muchas personas, pero nada más se enfoca la cara del villano. Vamos a decir que este personaje que entra no sabe quién es el villano, pero el hecho de que se nos enfoque a este personaje, ya sabemos que va a haber algo, ¿no? Que este personaje va a hablar con aquella otra persona. Nunca se nos va a enfocar un objeto, un personaje o cualquier cosa que no tenga que ver con la trama. Es decir, en una historia yo no me voy a poner a hablar, por ejemplo, si te estoy contando la misma historia de que a Juanito le gustaba a María y que un día le habló y también le gustaba a ella y fueron muy felices, no te voy a poner a hablar de cómo se sentía a lo mejor la directora, porque no tiene nada que ver en la trama, ¿verdad? Me voy a ponerte a hablar de cómo se sentía Juanito o cómo se sentía María, porque eso tiene que ver en la trama. Entonces, siempre que en el relato se nos diga cómo se siente un personaje, se nos haga una reflexión, que el personaje mismo esté pensando, no debe haber hecho esto, o hubiera hecho aquello, o esto es muy triste, o cualquier cosa, siempre que también haya una descripción, ya sea que nos esté diciendo el personaje, extraño volver a mi hogar, que había cascadas, y había esto, y había lo otro, ¿sí? También son catálisis. Todas las acciones secundarias en el relato son catálisis, las acciones que no forman parte de la trama principal. Es decir, piensa en el relato como compuesto de dos cosas. La trama principal, que es el esqueleto, son las acciones principales, la historia en sí, y la catálisis, que sería como los músculos que sostienen el esqueleto de cierta manera, ¿no? Y le quito los músculos, se sigue entendiendo, voy a seguir apreciando que es un esqueleto humano, pero si le quito el esqueleto y dejo los puros músculos, no voy a entender el relato, ¿no? Por eso es más importante los nudos que las catálisis, ¿no? Tú puedes agarrar, por ejemplo, la historia de Shrek que te conté en 6 pasos y le puedes quitar que el ogro se sentía triste porque todo el mundo lo juzgaba sin conocerlo, le puedes quitar que la princesa se convertía en ogro, le puedes quitar que el burro hablaba mucho, le puedes quitar que se enamora de una dragona, le puedes quitar muchas cosas y el relato se sigue sosteniendo, ¿no? Porque las acciones van a seguir siendo las mismas, que es que pues básicamente un ogro se casa con una princesa. Esas serían, esas serían los nudos y las catálisis son todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí está igual, te lo leo. Las catálisis son acciones menos importantes en el relato o que son descansos, ¿no? Descansos porque no están pasando cosas, ¿no? No pasan acciones, sino que digamos, pasó algo muy grande como, no sé, explota algo en el relato
y resulta que luego pues pasa todo este miedo y empiezan a narrarnos cómo se siente la gente, etcétera, etcétera. Todas estas narraciones de descripciones serían catálisis. No hay un descanso porque ya no vuelve a explotar otra cosa, ni ya no vuelve a pasar nada feo, sino que las personas ya están viendo, oye, pues qué pasó, y están reflexionando en eso. También, por ejemplo, lo que son las películas de acción. Las películas de acción están llenas de nudos narrativos, son casi puros nudos narrativos, porque siempre es de que si le está pegando a alguien o le está diciendo algo a alguien, eso hace que se pelee con otro, o a lo mejor que otro lo ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre están moviéndose mucho los personajes, literalmente, pues realizan muchas acciones, por eso son películas de acción. Y hay otras películas que casi no tienen nudos narrativos, que están llenas de catálisis. ¿No te ha tocado ver alguna película que te pregunten, oye, ¿y de qué se trató esa película? Y tú te quedas, pues es que no sé, o sea, era como un tipo que quería hacer algo, pero como que se sentía triste y nos contaba su vida, pero pues no hizo nada, ¿no? Cuando no hacen nada los personajes, sobre todo estas películas como de superación personal, donde el personaje nada más está como recordando y pensando, debí haber hecho esto, debí haber hecho lo otro, o todo eso, esas casi no tienen nudos narrativos, son puras catálisis, porque son muchas reflexiones que hace el personaje, son muchas descripciones que hace el personaje. A ver qué me escribieron. Está bien. ¿Quién es? Para ponerle Isa. Ok, está bien, Isa. Ahorita te quito esa falta. ¿Sí? Entonces, las catálisis son las acciones menos importantes, las acciones que no son indispensables para contar la historia, y los nudos narrativos son las acciones más importantes. Piensa en Shrek, te voy a seguir poniendo ese ejemplo con estas 6 acciones, y si le quitas cualquiera de estas 6 acciones, la historia no puede pasar o no está completa, ¿no? Si le quitas cualquiera de estas 6 acciones. Entonces, así es con todas las narraciones. La mayoría se equilibran entre catálisis y nudos narrativos. Si estamos hablando, por ejemplo, de cine, pues ya es como más contemporáneo. Hay unos que son puros nudos narrativos, hay otros que son puras catálisis también, pero casi siempre tienen que ir las dos de la mano. Entonces te voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí hay 2 ejemplos de lo que son nudos y de lo que son catálisis, ¿no? Te repito, las nudos son las acciones más importantes o indispensables dentro del relato, es decir, si no pasaran esas cosas, el relato no tendría sentido o el relato no se podría sostener, ¿no? Aquí hay un ejemplo, es un ejemplo de un libro, de un cuento que se llama Bartleby el escribiente. Este cuento te lo voy a contextualizar para que entiendas los ejemplos. Se trata pues de un escribiente, es decir, alguien que escribía a mano, que transcribía cosas, porque antes no existían las computadoras ni la imprenta, transcribía a mano, y este personaje llega a pedir trabajo a un lugar, empieza a trabajar, y un día simplemente decide dejar de hacer las cosas, empieza a dejar de trabajar, luego no se quiere ir a su casa, luego no quiere salir, luego no quiere comer, luego no quiere moverse, luego no quiere hacer nada, y luego termina muriéndose porque no quiere hacer nada. Entonces suena como un poquito raro, suena como rebuscado, pero lo interesante del cuento es que hay otro personaje, que es el personaje narrador, que se esfuerza muchísimo en decirle al personaje, mira, come, miras esto, miras lo otro, y le explica de 1000 maneras, y este personaje nada más contesta, preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces, si tienen tiempo de leer el cuento, búsquenlo, no está tan largo y es muy entretenido y te da para reflexionar mucho. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un nudo narrativo. Dice, cierta mañana en respuesta a un anuncio se presentó en mi oficina un joven, ¿no? ¿Cuál es la acción principal? Un día apareció un joven en la oficina, ¿sí? Si no hubiera aparecido ese joven en la oficina, los 2 personajes principales no se hubieran conocido y no existiría la historia. Pam, pam, ¿no? Luego, otro nudo narrativo. Imagínense mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su rincón, me contestó con voz singularmente suave a la vez que firme. Preferiría no hacerlo, ¿no?
Este es un nudo narrativo porque es la primera vez en la historia que el personaje se niega a hacer algo. Y si tú te das el tiempo de leer el cuento, te vas a dar cuenta que es algo chocante, ¿no? Es una acción muy mínima. Uno de los personajes está, creo que envolviendo una caja con papel y está muy apurado haciendo muchas cosas. Y le dice a Bartleby, que es el personaje, oye, ayúdame aquí a ponerle cinta a este pedazo. Y el otro personaje voltea y le dice, preferiría no hacerlo, ¿no? Un favor muy simple. Y ahí todo el mundo se queda como de que, pues, ¿qué rollo, no? O sea, ¿por qué contesta así? Es una acción que viene a ser chocante, a generar un problema en el cuento. Entonces, por eso también es un nudo narrativo. Luego, por otro lado, tengo los ejemplos de catálisis. Les repito, las catálisis son las acciones menos importantes, pueden ser descripciones o pueden ser reflexiones también, ¿no? Y el ejemplo es, como era verano, la puerta estaba abierta de par en par. Todavía me parece ver aquella figura pálida, limpia, respetablemente lastimosa e irremediablemente perdida, ¿no? Si le pones atención a este párrafo, no se nos está diciendo que está pasando nada. ¿Qué está haciendo el personaje? Pues está viendo por la puerta, al parecer, o más que nada está recordando algo, ¿no? En el momento de la historia no está haciendo nada, está recordando algo del pasado, porque dice, todavía me parece ver aquella figura pálida, limpia, respetablemente lastimosa, irremediablemente perdida, ¿no? Está como ahí nada más pensando el personaje y todavía parece y se imagina que anda por ahí el otro personaje, ¿no? Pero no está pasando un hecho en sí en la historia. Y el siguiente ejemplo dice, durante un rato me quedé en el más absoluto silencio, tratando de poner en orden mis desorientadas facultades, ¿no? ¿Qué nos está diciendo que hizo el personaje? Pues literalmente se quedó pausado, se quedó anonadado, se quedó sin nada que decir, se quedó como en shock, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el personaje? Pues nada, ¿sí? No está haciendo nada, está nada más así como, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, piensa en las catálisis como todas estas acciones, voy a decir acciones porque en este plano tridimensional tú realizas esas acciones, son un verbo, pensar, reflexionar es un verbo, pero en cuanto a estrictamente el hecho de moverse, interactuar o influir directamente en el destino de un personaje, no son sustanciales, ¿no? Piensa en las catálisis como todas las reflexiones, pensamientos, recuerdos, descripciones. Y piensa en los nudos como todas las acciones ya en concreto eh, que definen o dirigen el rumbo de la historia o del personaje, ¿no? Es lo mismo que si te dicen, por ejemplo, que si tú estás, por ejemplo, ay, yo quiero estudiar guitarra, me gustaría estudiar guitarra, uy, ¿cómo deseo estudiar guitarra? Y a lo mejor pasas 6 meses pensando en estudiar guitarra, pero nunca estudias guitarra. Entonces no hay un nudo narrativo, no hay una acción. Tu vida fue una catálisis nada más porque lo pensaste. Y a lo mejor lo pensaste mucho, pero no lo hiciste, ¿no? Esa es la diferencia. Una cosa es que pienses hacer algo y otra cosa es que la hagas. El hecho de pensar algo es una catálisis, el hecho de hacerlo ya en concreto es un nudo narrativo. Bueno, es un nudo aquí en teoría narrativa. ¿Sale? En cuanto a la autobiografía, chicos, ¿cómo lo voy a definir o cómo lo voy a identificar? Los nudos narrativos en la autobiografía serían todas las acciones, todos los sucesos, todos los hechos que tú viviste en concreto, lo que pasó, ¿no? Que cuando tenía 5 años me peleé con mi hermanito y le jalé el cabello y a lo mejor le arranqué un pedazo de cabello, ¿no? Eso es un nudo porque eso fue lo que pasó. Que tú pienses que estuviste muy bien o que estuviste muy mal o que hasta la fecha te sientes arrepentido o que te acuerdas de eso y todavía lloras, eso es una catálisis porque es cómo te sientes al respecto o cómo reaccionas al respecto de la acción, ¿sí? Nudos, acciones en concreto, lo que tú hiciste, catálisis, todo lo que tú pensabas, todo lo que tú sentías, todo lo que puedes llegar a reflexionar respecto a lo que tú hiciste, ¿sí? Ese sería como digamos, los dos elementos que van a conformar tu autobiografía. Si tu autobiografía
le pones nada más nudos, es decir, le pones puras acciones, puros eventos, no va a ser como tal una autobiografía, o sea, sería lo mismo que hacer una biografía sin el auto, porque no vas a poner como esa esencia de ti mismo. Por eso es importante que en la autobiografía digas qué pasó y tú cómo lo sentiste o tú cómo pensabas en ese momento, porque eso te lleva a una reflexión. Es parte esencial de la autobiografía decir quién eres a partir de decir cómo te sentías o qué pensabas en ese momento. Porque, por ejemplo, tú puedes decir en tu autobiografía que a lo mejor tú un día tiraste a tu hermano del árbol y se quebró un hueso. Y si lo pones así nada más, pues va a sonar como que tú eres una mala persona, ¿no? Pero si ya me das una explicación y me dices, no, pues es que él estaba molestando mucho, es que no me di cuenta, es que fue sin querer, es que es que se rompió la rama, o sea, empiezas a explicar, ya se entiende diferente, ¿no? Yo ya no voy a pensar que eres un ser desalmado que le rompió un brazo a tu hermano, sino que te voy a ver como a un humano, porque a lo mejor a mí me pudo haber pasado lo mismo. A lo mejor no fue tu culpa, sino que simplemente estabas ahí en un momento, ¿cómo se dice? Incorrecto, a una hora incorrecta, inapropiado o apropiado para que pasara eso. Entonces las catálisis también son parte importante del relato, ¿sí? Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría que dos personas me dieran un ejemplo, así en alguna película, en alguna caricatura, en alguna serie, de, por ejemplo, que me digan, no, pues yo vi Los Tres Mosqueteros y esta acción en Los Tres Mosqueteros es un nudo y esta otra cosa que pasa es una catálisis. ¿Quién me puede dar esos ejemplos? En cualquier película, en cualquier novela, en cualquier cuento que hayan leído. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo, chicos? Nadie. Hay una película que se llama Resplandor, no recuerdo, donde es un vato con una una película de terror, pero el vato piensa de que hará este libro mañana y no lo hace, o trataré de concentrarme en ese trabajo mañana, pero no lo hace. Es algo parecido, ¿no? Sí, el hecho de que esté pensando, pero no lo haga, ¿qué sería entonces? ¿Sería un nudo o una catálisis? Catálisis. Muy bien, sí, sería una catálisis, ¿no? Porque está pensando y ahí volviéndose loco, pero no hace las cosas. Entonces es una catálisis. ¿Y cuál sería un nudo? Yo te pregunto en El Resplandor, ¿el personaje no escribe el libro o sí termina escribiéndolo? ¿O qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Termina escribiendo el libro, pero volviéndose loco ya. Okay, entonces escribe el libro, es como a lo mejor un nudo, pero no es tan importante, ¿sí? En la historia, pero termina volviéndose loco y termina queriendo matar a su familia, ¿no? Ese sería como otro nudo narrativo. Piensa en los nudos como todas estas acciones principales, ¿no? Si tuvieras que contarme El Resplandor, sabemos que El Resplandor dura como 2 horas, no sé, a lo mejor más, 3, y esas películas son larguísimas. Dense cuenta que en las películas estas larguísimas hay muchos como reflexiones, ¿no? Del mismo personaje hablando solo o diciendo cosas, o también de paisajes. Por ejemplo, El Señor de los Anillos también es una película, son películas que duran como 2 horas, 2 horas y media o 3, no sé, y hay muchas escenas de paisajes, muchas escenas de paisajes, y esto sería lo mismo que en un libro la descripción de un lugar, son como pausas narrativas, ¿no? ¿Quién de ustedes no les ha tocado que está viendo una película y, ay, qué aburrido que ya pase algo, ¿no? Cuando están en ese momento es porque hay una catálisis muy larga, ¿no? Ya sea que se esté viendo todo un paisaje o que haya un disque momento de tensión donde los personajes no saben si van a pelear o no en la guerra. Entonces, muy buen ejemplo. Eres, para anotarte, Joan. Joan, Sí, Miss. Joan. no sé quién más quiera darme algún otro ejemplo, chicos. ¿Algún otro ejemplo de cualquier película, de cualquier serie, cualquier cuento que hayan leído? ¿Quién dice yo? ¿Otra persona? Si nadie dice,
¿Nadie? A ver, entonces yo voy a seleccionar a la persona. Repito, Blancanieves sigue contando como catalismo. Blancanieves, depende. Sí, sí, hay catálisis en Blancanieves, pero, por ejemplo, si nos vamos a la caricatura de Disney, ¿no? Porque hay muchas versiones, una catálisis en Blancanieves sería pues toda esta escena que ocupa tiempo donde el Blancanieves va corriendo por el bosque y se ve como monstruos que son árboles y se asusta Que son mucho. animalitos y todo. Ajá. Sí, porque en realidad no pasa nada, ¿no? Toda esa secuencia temporal es como muy extensa, pero a Blancanieves no le pasa nada en sí, o sea, no es como que se muera ni nada de eso, simplemente está como que muy asustada. ¿Qué otra podría ser una catálisis en Blancanieves? Por ejemplo, cuando los enanitos van a la mina y sale toda esta canción donde están quitando diamantes, no es como esencial en el relato, pues tú puedes quitar esa escena y sigue estando bien como la estructura O de- cuando como cuando la bruja se pone a hablar con el espejo. Ajá, sí, tampoco es como esencial, ¿no? Piensa en las acciones esenciales en Blancanieves, o sea, los primeros puntos elementales en la trama, y quitas todo lo demás y puedes seguir contando esa historia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, sería un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo de catálisis cuando está la madrastra hablando con el espejo. Y, a ver, dame un ejemplo de algún nudo narrativo en Blancanieves. Una acción que digas, si le quitamos esto, pues toda la escena, todo la Cuando le narrativa, da la manzana. que cuando le da la manzana, ¿verdad? Es elemental. Si no le da la manzana y no muerde la manzana, no pasa No tiene nada. chiste, pues no, no tiene No, sentido. que no tiene sentido. La mayoría de los nudos narrativos siempre van a ser un problema. Piensa que no hay relatos si no hay un problema, porque imagínate, vas a contar la historia de Juan. Juan quería ser astronauta, estudió para ser astronauta y lo logró. Y ya, pues qué aburrido, ¿no? No tuvo como dificultades o nada en su vida que superar. Entonces, en los nudos narrativos siempre va a haber como que, y había un villano y le dio esta enfermedad, y había esta cosa, y había el otro, y ver cómo el personaje supera los obstáculos es lo interesante de una narración. Bueno, ¿quién fue el que estaba participando para anotarlo? ¿Quién fue? A ver, ¿no quieren su punto? Fue Ernesto. Ernesto, ¿seguros? Sí. Bueno, En Catálisis me dije el ejemplo de Blancanieves y Joan dijo el del sí, es cierto. movimiento. Muy bien. Es que como que ya les está cambiando la voz, ya se escuchan como que más grandes. Muy bien. No, Entonces, es el efecto de la mañana. es el efecto de la mañana. Okay. Entonces, ahí tienen nudos y catálisis. Me gustaría que ustedes fueran identificando, ¿no? En su película favorita, en su serie favorita. Les doy como un tip en las series, cuando hay un episodio de relleno, son puras catálisis, ¿no? Cuando tú ves un episodio y no tiene que ver con la trama o no te da otra pista de quién es el asesino o algo así, entonces es una catálisis, ¿no? Los episodios de relleno son puras catálisis porque tú puedes quitarlos y no pasa nada. Entonces ahí está. Sí me gustaría como que fueran identificándolo al momento ya la siguiente clase. Igual vamos a tratar como de volver a repasar esto para que quede más claro, pero por el momento ahí está el tema número 2. Espero que les haya quedado muy claro. Igual si tienen alguna duda, pregúntenme, ¿no? Si por ejemplo están pensando en una película y no están seguros si la acción que están pensando es un nudo o una catálisis, pues piensen en los nudos como acciones principales y en las catálisis como acciones no muy importantes, ¿no? Pero si igual si tienen conflictos me pueden preguntar y ya aquí lo resolvemos pues entre todos, ¿sí? Ahí está el tema número 2. Entonces vamos a pasar a ver el tema número 3. El tema número 3 es cortito, son esas dos tablas nada más. Vamos a ver lo que son diferentes tonos al momento de escribir, ¿no? En la escritura. La escritura, aunque suene raro, tiene diferentes tonos que serían más bien como el ritmo en el que se escribe o la intención con la que se escribe, ¿no? Vamos a ver principalmente 4 tonos y vamos a ver cuáles son más usados en diferentes situaciones. Aquí sí me gustaría que tuvieran presente que no es necesario que su autobiografía tenga un solo tono o cualquier tipo de escrito tenga un solo tono.
Sí va a haber tipos de escritos que van a tener un tono porque tiene que ver más con lo que está diciendo, pero no es necesario, ¿no? Casi siempre se mezclan estos diferentes tipos de tonos. Entonces, el primer tono que vamos a encontrar en la escritura o de los más conocidos es el tono melodramático. Piensen lo primero que se les venga a la mente cuando yo les digo melodramático y es exactamente eso, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a una persona que está exagerando las cosas, que está centrándose en sí misma, que se la pasa llorando, que se la pasa gritando, que se la pasa diciendo que está muy enamorada, ¿no? Es algo melodramático. Lo melodramático tiene que ver con una, vamos a decir, forma de ser, ¿sí? Donde hay mucha exageración de por medio. Y predomina en el tono melodramático el sentimiento. Se enfoca mucho en la emoción, en expresar la emoción, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, si tú conoces a alguna persona melodramática, si estas personas están muy tristes, se esfuerzan mucho en demostrar que su tristeza es la tristeza más grande que existe en el mundo, ¿no? Estoy muy, muy triste, pudiera morirme, bla, 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 bla. Y si tú le dices, no, pues es que yo también estoy triste, no, yo estoy más triste que tú, o sea, tú no puedes comparar mi tristeza con la tuya, son exageradísimas, ¿no? Si estas personas están enamoradas, es como de que es que lo amo con todo mi corazón y me quiero casar con él y yo no puedo vivir sin él y prefiero morirme, y así, ¿no? Exageradísimo. Cualquier tipo de emoción la exageran a un punto, pues, hiperbólico, sí, es demasiado. Entonces, el melodrama, los tonos melodramáticos siempre van a exagerar la emoción, eh, se va a expresar de manera exaltada, exagerada, sin inhibiciones, o sea, en un tono melodramático el personaje nunca te va a decir, ay, pues estoy triste, pero está bien, o sea, no, un personaje siempre te va a decir, estoy muy triste y todo el mundo debería saberlo, ¿no? Muy, muy exagerado. ¿Quién tiene prendido su micrófono, chicos? A ver, es que escucho cierta interferencia, no sé si sea aquí. Bueno, parece que nadie debe ser aquí. Ok, entonces es muy exagerado este tono y utiliza muchos adjetivos que generalicen o que magnifiquen las cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien melodramático va a utilizar mucho la palabra siempre, la palabra nunca, la palabra mucho, grande, enorme, ¿no? Alguien que dice, es que tú siempre me haces esto, es que tú siempre me tratas así, es que yo siempre di lo mejor de mí, es que nadie me ha querido, es que nunca, es que todos me odian, ¿no? Todas estas palabras que generalizan todo tienen que ver mucho con el melodrama, ¿no? Si tú te pones a pensar y una persona dice, es que yo nunca he sido feliz en mi vida, pues realmente qué feo, ¿no? O sea, no creo que sea posible que nunca, nunca, jamás de los nunca haya sido feliz. Pero estas personas lo magnifican así, ¿no? Hablando de personas en el tono de la escritura, pues es lo mismo, se magnifican los sentimientos. Es melodramático. Es posible que sean melodramáticos, ¿sí? Eh, también son como por situaciones, ¿no? A lo mejor, si eres a lo mejor como muy feliz, te gusta ser muy dramático al expresar la felicidad, pero cuando estás triste no te gusta expresarlo. Entonces también tiene que ver. Si te pongo un ejemplo para que como que lo identifiques más fácil, todo lo que son las novelas de Televisa, chicos, son súper melodramáticas, son la definición del melodrama. Si no es porque los personajes, si están enamorados, se ven y ya no pueden hacer nada, ya no piensan y lo único que quieren es estar juntos y vámonos de aquí, lo que sea, es porque la villana ahí está tramando su plan y no puede vivir porque Juan Antonio, no sé qué, le quitó a la novia, o sea, muy, muy, muy dramáticos. También son muy dramáticas estas novelas en las acciones, ¿no? Tenemos a un personaje que lo atropellan, que se quema, que se cae por las escaleras, que le cambian al niño, que termina pobre, o sea, le pasa de todo, ¿no? De todo eso, es como exageradísimo. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, con exagerar, va a ser melodramático, ¿no? Si tú utilizas un tono melodramático al momento de escribir tu autobiografía, pues vas a estar diciendo, ¿no? Yo desde que nací fui el ser humano más guapo sobre la faz del planeta. La gente desfilaba para verme, toda mi familia me ama y me adora y desde entonces, o sea,
exagerando, ¿no? Y siempre se exagera a uno mismo, ¿no? A lo que yo siento, a lo que yo pienso. Es como un poquito egocéntrico, ¿no? Este tono. Luego tenemos el tono irónico. Hablar de un tono irónico, pues tiene que ver mucho con el sarcasmo, por ejemplo. Tiene que ver mucho con decir lo contrario a lo que se está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás triste, estás todo ahí triste y llegan y te dicen, hey, ¿cómo estás? No, pues súper feliz, ¿no? Y toda la cara así triste, eso es como sarcasmo, ¿no? O es algo irónico. En la narración se utiliza mucho cuando, por ejemplo, describes una situación, vamos a decir, muy triste, y luego haces un comentario como que estabas muy feliz con eso, ¿no? Porque estás diciendo lo contrario de lo que quieres dar a entender. Puedes decir, por ejemplo, en tu autobiografía, cuando tenía 2 años, mis hermanitos o mis hermanos más grandes, o 5 años, porque están muy chiquitos los dos, se la pasaban pegándome, se la pasaban golpeándome, me daban zapes, me robaban mis cosas, y luego dices, ay, cómo extraño estar en esa época. ¿Verdad que es irónico? Porque estás diciendo que te pasaban muchas cosas malas y luego como que te gustaba eso. Es como algo irónico, ¿no? Los tonos irónicos se utilizan mucho en las comedias, que son parte de las obras de teatro. Se utilizan mucho, por ejemplo, los autores que hacen manifestaciones que critican mucho al gobierno, que critican mucho los sistemas, utilizan un tono irónico, porque el tono irónico no es necesariamente grosero, o sea, no te expones al decir que fulano gobernador o sutano gobernador no sabe hacer su trabajo, sino que retuerces las cosas, ¿no? Y si alguien te dice, hey, te estás burlando de fulano, no, yo le estoy diciendo, oye, qué magnífico trabajo haces, ¿eh? Y estoy diciendo que es un trabajo muy bueno, ¿no? O sea, te puedes excusar con eso porque literalmente no estás diciendo nada malo, pero lo estás dando a entender. Entonces, todo lo que tiene que ver con comedia, todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, pues reírse de uno mismo o dar a entender lo contrario, decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, representa un tono irónico, ¿no? El melodrama casi siempre lo vamos a encontrar en las tragedias, en las obras de teatro trágicas. Tenemos un Romeo y Julieta, por ejemplo, o sea, qué más dramático que ves a tu pareja o, perdón, a la persona que quieres disque muerta y ni siquiera te pones a revisar los signos vitales ni nada y mejor me voy a matar porque ya no puedo vivir sin ella. O sea, también es como muy dramático, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, los últimos dos tonos, un tono heroico. ¿Cómo voy a describir un tono heroico? Piensa primeramente cómo son los héroes, ¿no? Los héroes pues son fuertes, son valerosos, son honrados, etcétera. Y algo que distingue a los héroes es que siempre hacen el bien o hacen acciones por los demás, ¿no? Un tono heroico va a ser se va a centrar mucho en las acciones positivas que se hagan por los demás. En el tono heroico la persona se puede engrandecer, puede decir yo soy muy poderoso, yo sé hacer mucho esto, pero no se centra en él, sino en lo que hace por los demás, ¿no? Prevalece un sentido épico, es decir, algo como monumental. Los tonos heroicos siempre tratan como de hablarte como si lo que te estuvieran diciendo fuera algo muy especial, muy interesante, muy importante, ¿no? Es un poco agresivo en el sentido de que, por ejemplo, las personas con este tipo de carácter también no soportan mucho los melodramáticos, porque un héroe dice, tengo miedo, pero voy a hacer las cosas. Y un melodramático dice, es que tengo mucho miedo, es demasiado, no puedo, ¿no? Entonces es como que, a ver, sáquese, hay que hacer las cosas, ¿no? El héroe te va a hablar de lo que ha conquistado, de lo que ha hecho, no te va a hablar de él, sino de lo que ha logrado. Y el melodramático sí te va a hablar de él, de lo que él siente, ¿no? Utiliza muchas expresiones, en un tono melodramático se utilizan muchas expresiones que pretenden ser trascendentales, que es algo trascendental, algo que se va a quedar en la historia, ¿no? Que va a perdurar. Si tú cuando estabas chiquito hiciste algo trascendental como, no sé, a lo mejor salvaste a un perrito de que lo atropellaran o le ayudaste a una viejita a cruzar la calle o cualquier cosa,
¿no? Ya son acciones, digamos, positivas que se van a quedar en la mente de esa persona o te van a recordar por eso, porque hiciste algo bueno, ¿no? Entonces, de eso se trata. Si tú, repito, puedes utilizar un tono un tono heroico en tu autobiografía para contar todas estas acciones que tú hiciste que son acciones importantes, ¿no? Desde decir que, ay, es que un día estudié mucho o ayudé mucho a compañeros para que se sacaran un 10, entonces yo soy como el héroe, ¿no? Yo logré hacer eso. Y luego tenemos un tono nostálgico. La nostalgia pues tiene que ver con tristeza, tiene que ver con melancolía. Básicamente se trata de recordar algo del pasado que en el pasado te hizo feliz, pero ya no lo tienes hoy en día, ¿no? Es un sentimiento un poquito agridulce porque estás feliz porque te tocó vivir aquello, pero estás triste porque ya no lo tienes. Piensa a lo mejor cuando fuiste a Disneylandia o a Krill, o cuando conociste a alguien que te cayó muy bien y resulta que ya no volviste a ver a esa persona. Entonces, estás feliz porque recuerdas que en ese momento estabas feliz, pero a la vez estás triste porque ya no tienes a esas personas contigo o ya no estás en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que son los tonos heroicos y nostálgicos son muy propios de la poesía, son muy propios como de la literatura, de las descripciones y todo esto. Y lo que son los tonos melodramáticos e irónicos son más propios del teatro, del drama, pues la misma palabra lo dice, ¿no? El melodramático es muy propio, por ejemplo, de las tragedias y el irónico es muy propio de las comedias, ¿no? Esto va a depender mucho, chicos, del tono que utilicen, también de su personalidad. Muchas veces no se van a dar cuenta, pero van a estar escribiendo, y en cierta forma, o sea, ya que terminen, van a notar que utilizan más un tono que otro. Y va a ser como, digamos, no lo van a ser conscientes, sino que es parte de su personalidad. Hay algunas personas que se toman todo como muy en serio, son como muy melodramáticas. Hay otras personas que se toman todo a chiste, son como irónicas. Hay otras personas que tienen este sentimiento de trascender, eso es como muy heroico, de hacer el bien. Y hay otras personas que a lo mejor les da mucho por estar tristes, por estar, ay, cómo quisiera estar allá o recordar aquel cosa, entonces son como más nostálgicos. Entonces eso tiene que ver mucho con su personalidad. Ustedes así lo pueden identificar en la escritura. Si está exagerando, es melodramático. Si se está burlando o está siendo sarcástico, es irónico. Si está hablando de acciones importantes que realizó, es heroico. Y si está hablando de recuerdos que lo ponen triste, es un tono nostálgico, ¿sí? Aquí tengo cuatro ejemplos. No sé quién me quiere ayudar a leer, chicos. Claros, punto de participación. A ver, ¿quién dice yo? Un ejemplo cada uno, cuatro participantes. Es leer y decirme por qué es melodramático, por qué es irónico, por qué es heroico, por qué es nostálgico ese texto. A ver, ¿quién dice yo? Yo, A ver, es Joan otra vez. sí, mis. Ok, pues ayúdenme por favor con el melodramático. Lo cierto que fue que yo siempre di lo mejor de mí. Entregué todo mi esfuerzo. Siempre estuve dispuesto a ayudarle a todos y con que me paguen el mundo. Con este enorme e insoportable dolor. ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar que es un tono dramático? A ver, Por el insoportable dolor que él siente porque el mundo y ayuda a mucha gente, algo así. ¿qué? Y exagera. Siempre utiliza la palabra siempre. Por ejemplo, aquí la utiliza uno y dos veces, ¿no? Yo siempre Sí. hice esto, yo siempre di lo mejor de mí y termina rematando con los adjetivos enorme e insoportable dolor Ujú. monumental. Entonces está exagerando. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el Yo quiero. Ok, es Ernesto. Sí. ¿Ya se quitó? Dale, ¿Se quitó? ahí está. Ah, ahí está. Dale, por favor. Irónico. Y después de tantas maldades recibidas por aquel bribón y con las ganas de verlo sufrir, me quedé callado En única, en única oportunidad de hacerlo pagar. ¿por qué sería un tono irónico ahí, Ernesto? Porque está diciendo como que el mal al enemigo. Eso entiendo yo. Ajá.
Está diciendo que odiaba mucho a esa persona y que quería hacerlo pagar, pero cuando tuvo la única oportunidad de hacerlo pagar, no lo hizo, ¿no? Es irónico, es como si tú quisieras mucho a alguien, pero nunca le hablaras y cuando esa persona te habla ya no la quieres, ¿no? Es irónico. Cuando tú quieres mucho, cuando parece que quieres mucho algo, pero al momento que te lo tienes ya no lo quieres, resulta irónico, ¿no? Porque es como contraponer las cosas. Lo mismo que es como decir, no, pues eso, ¿no? Yo estoy siendo feliz, estoy actuando como si estoy feliz, pero por dentro estoy triste, ¿no? Es irónico que yo me exprese de forma feliz cuando estoy triste. Es irónico que yo diga todos los días que odio a esta persona y la salude como si nada. Ay, sí, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es irónico. ¿Quién me ayuda con el tono heroico? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Si no va a ser al dedazo. A ver. Kalel, ¿me ayudas? Con el tono heroico, Ujú. por favor. Pero los poetas tenemos entre nuestras sustancias originales la de ser hechos en gran parte de fuego y humo. En aquel año de peligro y escondite terminé mi libro más importante, El Canto General. ¿Por qué crees que es un tono heroico el que se está utilizando ahí? Siento que está como exagerando un poco lo que dice y haciéndose que todo lo que hizo fue bueno. ¿Ok? Se centra en lo que hizo, ¿no? Porque Ujú. todo lo dramático se centra en lo que el personaje siente y el heroico exalta lo que hace. Entonces dice, por ejemplo, este es Pablo Neruda, diciendo que los poetas están hechos de fuego y humo y que terminó, y que se escondió y todo y terminó su libro más importante, El Canto General, ¿no? Este es un fragmento de la autobiografía de Pablo Neruda. Luego nos dice que este libro era muy importante porque los soldados preferían llevar a la guerra el libro que comida, porque los inspiraba, ¿no? Es como de que yo escribí este gran libro que va a ayudar al mundo en esto y lo otro, ¿no? Está haciendo como si fuera el héroe. Muy bien. Con el tono nostálgico, ¿quién me ayuda? Ya el último para despedirnos. A ver, va a ser al dedazo. Joshua, ¿me ayudas? Por favor, con el tono nostálgico. Joshua, a ver, no está. No, ok, son puntos menos, puntos más, ¿no? Si no me contestan, yo doy por hecho que no están en la clase. Así de simple y así de sencillo. Isamar, ¿me ayudas con el tono nostálgico, por favor? Isamar, tampoco. Isamar, veo que desactivaste tu micrófono, pero no te escucho. No sé si tienes problemas con el micrófono o si quieres escríbeme porque no te escucho. No, tampoco. Bueno. Miss me mandó un mensaje que no puede hablar, que tiene como problemas de internet y no se escucha. A Ah, Jaire. ok. Muy bien. Ok. No se escucha. Pero no hay problema. Está bien, no hay problema. Voy a leerlo yo ya para terminar la clase porque ya es tarde. Ok. Tono nostálgico dice. Todavía puedo recordar la manera en que sus cabellos se mecían con el viento, su sonrisa perfecta y sus enormes ojos de cielo. Ay, si pudiera yo regresar el tiempo, ¿no? Me parece muy obvio el tono nostálgico porque literalmente está recordando algo, hay una interjección aquí de dolor y desea que el tiempo pues vuelva atrás la persona, ¿no? Es decir, está triste. Sería exagerar, sería reírse, sería pues sentirse héroe y sería en el tono nostálgico sentirse triste. Ahí están los principales tonos. Les digo, no creo que tengan problemas para identificarlos.
Me gustaría igual que alguien me dijera, ay, yo no le entiendo a este, o yo no sé bien de qué se trata este, o una diferencia entre este y el otro. O si está todo claro, también me gustaría que me lo comentaran. ¿Se entendió todo? ¿Está todo claro? Sí, no. ¿Se les dificulta algún tono? ¿Se les dificulta algo del tema 2? Chicos, sí, no, todo bien. Todo Quedó claro. claro, sí quedó claro. Ok, bueno, si no hay dudas, ya para irnos a desayunar, ¿verdad? Se van a llevar de tarea, porque ya se acabó la clase, la actividad 25. La actividad 25 puede ser en equipos de 4 personas y va a quedar para el día domingo a las 11:59. Es una actividad muy corta, realmente consiste, primeramente tienen que identificar, hay 2 textos y tienen que identificar qué tipo de tono está utilizando cada texto, y luego tienen que leer un fragmento de la autobiografía de Benito Juárez e identificar 8 nudos narrativos. ¿Sí? Es todo lo que hay que hacer. En la última parte de la actividad 25, chicos, dice, escribe tu autobiografía. ¿Qué van a hacer en esa parte? Pongan atención. Si el equipo es de 4, voy a ver cuatro párrafos, ¿no? Diferentes. Cada párrafo va a ser, por ejemplo, Joan me va a escribir su autobiografía. No va a ser la autobiografía en sí, lo que quiero que me escriban. Pueden escribirme en 5 renglones alguna parte de su vida, si quieren contarme una anécdota o cuando nacieron o lo que sea, en 5 renglones, o pueden enumerarme en 5 nudos narrativos 5 hechos o sucesos en su vida que consideren importantes, ¿no? Por ejemplo, si en el equipo hay 4 integrantes, está, no sé, Joan, Kalel, Diogo, etcétera, voy a ver que va a haber 4 textos. A lo mejor está el texto de Diogo, por ejemplo, y dice ahí Diogo, y hay 5 puntos. 1, nací el 24 de julio del año Me hizo un día más y le atiné mi cumpleaños. Casi, ok. Número 2, cuando tenía tantos años me mudé de ciudad. Número 3, cuando tenía 5 años entré al kinder. Número 4, a esta edad me acuerdo que un niño me pegó y nunca se me va a olvidar. Número 5, a esta edad entré a la escuela, por ejemplo. Cada quien me puede poner 5 sucesos importantes en su vida, o si gustan me pueden hacer un pequeño relato de cinco renglones, ¿no? El relato sería, pues nací el 23 de julio del 2002, hice esto y esto, mis padres fueron esta persona y esta persona, crecí en este lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ustedes saben, pero sí, si son 4 integrantes, quiero 4 textos diferentes o 4 puntos diferentes, ¿no? O sea, puede ser que me estén diciendo 5 hechos, Diogo, Kalel, Joan, Ernesto, ¿no? Cada quien, pero quiero Mire, solo... por ejemplo, si lo hacemos, no sé, Javier, Ángel, Joan y yo, Uh-huh. cada quien va a poner como cuántos párrafos de su autobiografía. Puede ser 5 renglones, ¿no? No van a ser párrafos enteros. No quiero que me escriban su biografía todavía. O para que se les haga más fácil, pónganme nada más 5 puntos, o sea, 5 acciones, 5 nudos narrativos de su vida, ¿no? Si yo tuviera que escribir la mía, diría, 1, nací el 14 de enero de 1996 en Culiacán. 2, crecí en Culiacán. 3, cuando tenía 2 años me mudé de ciudad y me fui a vivir a este rancho. 4, cuando tenía esta edad entré al kinder, ¿no? Así Como lo más importante. Sí, lo más importante, lo que tú consideres más importante, ¿no? Si, por ejemplo, cuando tenías 2 años fuiste a Disneylandia y nunca se te va a olvidar, pues, número 2, cuando tenía 2 años fui a Disneylandia, ¿no? Las cosas más importantes. Okay. 5 cosas más importantes. ¿Y para cuándo tenemos para mandarlo? Hasta el domingo a las 11:59. Vale. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda. ¿Está bien, Jimena? ¿Lo mandaste por correo? Para checar todo eso. Ok, si no tienen ninguna duda, les repito, va a ser la actividad 25, lo pueden hacer en equipos de 4 personas.
y sería hasta el domingo a las 11:59. Si no tienen alguna duda, chicos, eso sería todo. Ya se pueden ir a desayunar. Igual déjenme checar las faltas. ¿Quién me dijo que acababa de llegar? Isa. Creo que fue. Sí, yo le dije. Ok, para quitarle la falta. Si acaso llegaron por aquí Alejandra, Julia, a ver si Julia, Luis Alberto, Demian, Ashley, Joshua, Ana, María, Luis Ernesto, Anet, díganme presente para quitarles esa falta. Bueno, Yo mis Presente. presente. Yo presente mis. a lo mejor escríbanmelo porque Presente. escríbanme presente para quitarles esa falta. A ver, a Pablo ya le quité la falta, a Joshua, ok. Hay que tratar de levantarse más temprano, después de las 7:10 es retardo. Ok, Joshua, ya no tienes la falta. Yo tampoco. Y Pablo, ¿qué más? Demian, Ernesto también ya le quité la falta. Listo, Demian. Ok. ¿Quién más llegó? Avísenme, ¿no? Porque si no les va a quedar falta. Todavía tienen falta. Yo, pero no sé si ya me puso la asistencia. ¿Quién es Isa? Sí, ya te quité la falta. Sí. Tiene falta todavía Julia, Luis Alberto, Ashley, Ana, ¿Qué rollo? Coral, Ned y Tío. Misa, ¿qué actividad se mandaba? Es la actividad 25. Ah, ok. Mish, aquí estoy yo. Ay, yo acá. Luis Alberto, ok. Me da risa. El bicho. Ok. Si ya no tienen falta y si ya no tienen dudas, ya se pueden ir desconectando. Eso sería todo por la clase de hoy. Les repito, se llevan la actividad 25. Es una actividad muy corta, la pueden hacer en 20 minutos. Y eso sería todo. Tienen hasta el día Del domingo. el domingo exactamente para entregar Ah, la huevo. actividad. El Día de las Madres. El día de mi mami. El Día de las Madres. ¿Ves Pues qué le va a dar a su mami? A lo mejor le hago un pastel o algo. No, dele amor mejor, dele amor. No salga de casita. Pues es que no puedo abrazarla porque qué tal si se contagia. Un abrazo virtual, maestra. Así. Un abrazo de lejitos así. Exacto. Abrazo ahí. Miss, Mande. ¿le puedo enviar las actividades pendientes? ¿De qué proyectos son, Juliana? No sé, pero yo sé que Otra tengo. mundial. Pues si son de este trimestre, sí, si son del pasado, ya no. O sea, sería del proyecto 12, sí, del proyecto 11 en adelante. Mándamelas por correo, por favor. Ah, ok, gracias. ¿A dónde lo mandaste, Jimena? ¿Tus pendientes? Porque si lo mandaste a plataforma. Ah, lo mandaste directamente a las actividades. Ah, ok. Ah, muy bien. Es que la verdad, les digo algo, no he checado los pendientes que me mandan a las actividades, porque hay muchísimos que tienen muchos pendientes y todavía es como de que le seguimos recibiendo los pendientes, ¿no? No deberíamos hacerlo, pero hay muchos chicos, por ejemplo, que nunca se conectaron y les damos la oportunidad de recuperarse, más que nada por eso. Pero me voy grupo por grupo, voy a volver a hacer un, digamos, sondeo de los que me han estado mandando pendientes y lo que voy a hacer es que ya voy a cerrar las actividades, porque mientras no las cierro me siguen mandando y el problema es que yo reviso a una fecha, reviso en esta fecha, les pongo y a veces no les pongo como que el faltante y si no les pongo el faltante me siguen enviando actividades y a veces les pongo el faltante y aún así me siguen enviando actividades, ¿no? Entonces, si no es como que me avisan, ya no vuelvo a checar esas actividades porque yo ya las revisé. Pero está bien, lo voy a checar y de una vez voy a cerrar ya todo lo que tenga pendiente. Y así si me van a mandar pendientes, pues me lo mandan por plataforma o por correo o por mensajes y así ya no estoy volviendo a checar todo. ¿Sale?
Bueno, entonces les repito, eso sería todo. Voy a tratar de revisar todos esos pendientes. Claro, recuerden que si no lo entregan al tiempo y forma, pues tampoco pueden exigir que se lo revise como en tiempo y forma. Pero pues ahí está la actividad 25, es para el domingo. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Chequen si quieren la actividad por aquello de que a lo mejor no le entienden a esta parte o a la otra parte. Chequenla y pues me preguntan. Y si no, pues eso sería todo, no se pueden ir desconectando. Me tengo una duda en la actividad. Mande. Dice, yo tuve un gran amor en mi vida y fue mi primer amor a los 18 años. Después hablaré de ese amor si Dios quiere, que es quien de alguna manera escribe por mí o dirige lo que yo escribo de cierto modo. Estoy hablando de mis enamoramientos posteriores a ese amor, lo que muchas veces ocurrió con ellos. No sé si está hablando de una manera melodramática o nostálgica porque se escucha que es tuve, o sea, del pasado, pero también habla sobre sus amores y que fue su primer amor y todo eso. Y estoy en duda. Fíjate qué tiene más peso o qué resalta más en el texto. El hecho de que exagere o el hecho de que recuerde. Porque el melodramático exagera más que recordar y el nostálgico recuerda más, ¿no? El nostálgico puede estar triste, pero te va a decir, bueno, me siento muy triste por esto o quisiera regresar a eso, ese fue mi gran amor, etcétera. Pero el melodramático te va a exagerar. Estoy tristísimo o yo siempre recuerdo a esta persona o yo no puedo vivir sin esta persona. O sea, es como más exageración que en realidad recuerdo. Fíjate como que tiene más peso en el texto, que se señala más. Ok, gracias. Ok, pues nada. Voy a apagar la cámara, pero aquí voy a seguir un ratito, ¿sale? Bueno, chicos, ya no tienen dudas, les pregunto por qué, ya comenzó mi receso también. No tienen dudas, algo que quieran aclarar. Sí, no, todo bien. Miss, yo. Dígame. ¿Cuándo se cerraba? El domingo a las 11:59 de la noche. Ok, gracias. Es en equipos, ¿verdad? Sí, puede ser en equipos de 4, lo pueden hacer de 2, de 3 o individual, no hay problema. Ok, bye. Bien. Hasta luego, chicos. Ya me voy a Gracias. retirar. Tengan un bonito día, pásenla bien, pasen bonito fin de semana y cuídense mucho. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.